¿Cuál Tonali? Pues entonces estamos ya en el taller de pregunta pico, peco y pies. Y entonces, para poder entender estas preguntas de pico, peco y pies, tenemos que entender, uno, para qué hacemos preguntas de investigación en la práctica clínica. ¿Para qué nosotros necesitamos estarnos haciendo preguntas de investigación o de qué nos sirve, para qué es útil? Este, ¿Podemos vivir sin ello, Marco? ¿O tendríamos que decir, sirve para esto? ¿Fue tu reflexión cuando cuando estudiaste esta clase, para esta clase? Pues ¿Para qué sirve? yo creo que es previo a la información o previo a la observación o posterior a la observación, el desarrollar la pregunta de investigación para mí es pues, como lo más importante porque a partir de ahí vas a determinar tu hipótesis y obviamente todo lo que en un momento dado va a generar tu trabajo. Entonces, eh, tuve la fortuna de trabajarlo con mi tutor de la tesis y justo platicarle que esta iba a ser la clase. Y así fue como lo fuimos manejando. O sea, a partir de una observación, generar esta pregunta para poder generar una hipótesis y a partir de esto determinar lo que vamos a trabajar en nuestra investigación. Entonces yo creo que es fundamental porque al final es lo que es como el paso natural a partir de la observación. Ok, y entonces muchas gracias, Marco. Ese concepto científico en donde yo, a partir de que algo observo, me llama la atención, genero una pregunta, y además de todo, genero una pregunta y ahora tú te metes ya a un modelo que se llama modelo hipotético deductivo, en donde tú haces una hipótesis a priori. Voy a sentarme en las hipótesis, de habituales de hipótesis nula e hipótesis alterna, que me imagino que así se la han de haber propuesto, e intentar buscar una respuesta a esa pregunta para de nuevo, lamentablemente, y siempre sucede, para de nuevo tener una respuesta y casi siempre esta respuesta genera otras preguntas de investigación y así empieza el ciclo de la ciencia a la cual le llamamos un ciclo infinito. Sí, sí, creo que eso es una opción de por qué hacer preguntas de investigación en la ciencia, pero quisiera abundar un poquito más en el sentido de por qué hacerlo nosotros como médicos. O sea, sí, esta es una muy buena reflexión de Marco Antonio Urbina. Este, pero quisiera irnos, querido Rafa Barona, ¿cuál es tu especialidad? Perdón, me perdí en la inmensidad. ¿Cuál es tu especialidad, Rafa Barona? Perdón, estaba apagado el micrófono. Estoy haciendo urología. Urólogo. ¿Por qué un urólogo? Intenta bajarte dos renglones de la urología. ¿Por qué un médico, por qué un urólogo se tendría que hacer preguntas de investigación? O sea, el fenómeno científico quedó muy claro con Marco Urbina. Pero Sí, ¿por qué un médico? ¿Por qué un médico tiene que hacerse preguntas? yo creo que la importancia radica en que tratamos pues, con vidas, con personas, y no siempre lo que está escrito es lo que nos va a dar el mismo resultado en diferentes pacientes. Entonces, yo creo que de ahí sale la necesidad de hacer preguntas para ir individualizando o ir personalizando la atención de cierta forma. Otra vez, no entendí no, estaba escribiendo. Entonces, como trabajas con vidas y personas, entonces no le vas a creer a lo que está escrito o como que, O sea, ¿cuál es la? sí, sirve de guía, pero no siempre tenemos los mismos resultados, ya que generalmente la investigación está hecha o en la que nos basamos no es hecha en población mexicana. Entonces yo creo que un punto importante es justo cuestionarnos y ver si lo que dicen otras personas aplica en nuestro contexto y ofrecérselo al paciente. Ok. Vidas, personas, contexto. mm, Bien.
¿Tú crees que lo que salga publicado en el New England no aplica a los mexicas? Hay ciertas cosas que, digo, dependiendo de qué sea lo que se está estudiando, pero el contexto mexicano no siempre está muy representado en esas investigaciones. Ok, ¿puedes ponernos un ejemplo porque ya, es que hay que tener, híjole, está difícil, Rafa, porque, porque prácticamente todo el modelo científico médico tiene como base que los seres humanos somos iguales en el 99.9% y que si nosotros hiciéramos estos hallazgos que nos dice Marco a partir de la observación, hacer preguntas, responder la hipótesis, tener respuestas, luego entonces tendríamos que todos vamos juntos, o sea que podríamos estar leyendo artículos de todos lados y se podrían aplicar a la práctica clínica, pero la observación que tú nos dices es, fíjense ustedes cómo los organismos mexicanos con base a un metabolismo distinto pueden llegar a tener reacciones distintas. Eso con base en el contexto. Entonces, eso creo yo que es cierto parcialmente, pero me cuesta trabajo poner ejemplos. ¿A ti qué ejemplo es el que te vino a la mano ahorita que nos propusiste esto? Por ejemplo, en cáncer de próstata hay muchas mutaciones que generalmente o se pudieran asociar a cierto grupo de personas, a la raza ¿Mexicas? blanca o la raza negra principalmente. Este, y eso Mutaciones nos, de raza negra. Ajá, ok, nos pudiera hablar un poquito del desenlace que va a tener ese paciente específicamente de ciertas razas, por ejemplo. ok, ok. Entonces una mutación en un paciente de raza negra puede hacer que tenga un pronóstico distinto. Así es. Ah, ok. No lo sé, Rick, no lo sé, Rick, te fuiste muy, muy al detalle. Pero veamos si Sophie, que es internista, ella nos dice, ¿por qué hacer preguntas cuando vas pasando visita? ¿Por qué hacer preguntas de investigación cuando estás, en el día a día? ¿Es porque tenemos mutaciones? No lo sé, Rick, no, no, bueno, yo no soy genetista, no sé de eso de Rafa, pero veamos qué dice Sophie. ¿Es eso lo que nos hace hacer preguntas? ¿Es eso lo que nos hace hacer investigación? Tucu, Pues tucu, tucu. O sea, como yo lo veo o como yo lo vivo es que, o sea, porque o sea, los problemas no son recetas, ¿no? O sea, no, o, ajá, la situación que tenemos enfrente no sigue, o sea, no es solamente seguir una receta de lo que ya está establecido, sino como que te tienes que plantear, pues sí, como preguntarte qué tienes enfrente, ¿no? Es como, bueno, esta persona está pasando por esto, ¿por qué pasó esto? ¿Será que em, lo que ya está establecido para infección de vías urinarias en un anciano o en un adulto con sonda, em, le va a funcionar a esta persona o le conviene más esta otra cosa? O sea, como más como sí, como para no seguir una receta, sino como para contextualizarlo, ¿no? O sea, como para poner, para contrastarlo, ¿no? Quizá. Sí. Sí, creo que tienes toda la razón, Sofi. Uno como médico sabe que todo el tiempo está individualizando cada uno de los casos a partir de las preferencias que tengan. O sea, yo creo que esa es la medicina, Rafa. La medicina es poder medir al paciente y poder tomar decisiones. Sin embargo, a veces la pregunta de investigación puede crearse un gran problema, o sea, porque ¿qué es lo que voy a investigar? Si estoy analizándolo de forma adecuada y en la pregunta de investigación a veces está la respuesta. Entonces, para este taller, lo que voy a necesitar es que piensen muy bien que esta pregunta de investigación tiene que ver con vidas y personas y un contexto, tiene que ver con intentar ayudar al paciente. Yo creo, Sofi, que no nada más es este asunto de, de, de individualizar al paciente, sino tiene que ver muchísimo con el concepto de ayudar al paciente. Que la pregunta que uno está haciendo
sea una pregunta que le ayude al paciente, que tenga un desenlace que le ayude. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros encontramos que hay una mutación en la raza negra, puede servirnos muy bien para el pronóstico, pero probablemente el diagnóstico, el tratamiento y el diagnóstico sean muy similares. El diagnóstico de cáncer de próstata sea muy parecido, pero pueda alterar el pronóstico y a veces uno no quiere que le digan qué pronóstico es, sino, no lo sé. Lo que yo les quiero decir es que intenten hacer preguntas en donde lo que nosotros estemos pensando es ayudar al paciente. Cómo voy a abonar a que yo le ayude a este paciente? Y entonces, en la clase anterior, habíamos visto esta parte del diseño arquitectónico, ¿cierto? ¿No? Y entonces el diseño arquitectónico parecía que era muy sencillo, ¿no? Estado basal, maniobra y desenlace, pero empezamos a ver que tiene problemas, porque no es lo mismo que yo mida el estudio de forma transversal que lo mida de forma longitudinal. No es lo mismo que yo lo haga prolectivo a que yo lo haga retrolectivo, ¿no? Entonces, hay muchos cambios. No es lo mismo que yo lo haga experimental a que yo lo haga observacional. Todo tiene pros y contras. No es que sea blanco y negro, sino que cada uno tiene su estilo. Entonces, vamos a empezar primero con los pros y contras de hacer un estudio eh, longitudinal versus uno transversal. Lo primerito, perdón, voy a empezar primero por experimental versus observacional. ¿Cuáles son los pros y contras de un experimental contra un observacional, estimada Samantha R1 de Candio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ganancia que puede tener? ¿Cuáles son los pros y los contras de un experimental contra un observacional? Ay, Sammy no vino. Kevin, observacional versus experimental. ¿Cuáles son los pros y los contras? Pues en el experimental nosotros podemos asignar una maniobra intencionadamente, o sea, no está determinada por la práctica o por algo que ya había sucedido, sino que nosotros lo decidimos. ¿Y cuál sería el pro de eso? ¿Cuál sería el pro Que podemos de evaluar de hacer algo que uno decide? Uy, que uno podemos lo decide. controlar ese aspecto, pues, o sea, el aspecto de la intervención puede ser controlado a través de nuestro protocolo de investigación, o sea, podemos controlar las variables que pudieran o no explicar un desenlace. ¿Tú crees que ese sea el pro? ¿Y el contra? Pues a lo mejor un contra de los diseños experimentales puede ser el tiempo que nos puede tomar llevar a cabo el estudio, ¿no? Tiempos prolongados, costos, cuestiones éticas, pudiera ser. ¿Y qué te parece que los estudios son tan absolutamente controlados, que dejan de ser representativos en la realidad? Sí, pues podría afectar la validez externa del estudio, o sea, y solo mantener, o en algún momento pudiera cuidarse mucho la validez interna, pero no la externa. Entonces, a veces son poco útiles porque lo hicieron tan controlados como los ensayos clínicos de cáncer de mama, que era tan controlados, tenían a las señoras tan controladas que descubrieron que la mastografía era muy bien usada cuando era tan controlada, ¿no? Entonces, pueden generar una poca utilidad por la poca representatividad, de la realidad, ¿no? De estos aspectos que veíamos hace rato del contexto de la vida de las personas, en donde hay tantas cosas en la vida de las personas, mutaciones, comorbilidades, etcétera, etcétera, que no entran a veces en ese sentido, que hacen que eso sea muy difícil, ¿no? O sea, híjole, o sea, poco útil a veces los experimentales, pero al hacer tan controlados nos permiten ver si el medicamento funciona o no funciona, ¿no? Entonces, tiene pros y contras. Muy bien, gracias, Kevin. Julio, Julio Rivera, tú eres intensivista. Este, wow, del dicho al hecho, ¿no? Del plato a la boca se cae la sopa, ¿no, Julio? No, no te veo.
pero ¿por aquí andabas? Según yo. No, no, Julio, ¿no andas por ahí? No, te perdí. Este, Regis, este, Regina, tú como geriatra entiendes que no todo es el medicamento para bajar la presión, ¿no? No todo es, la facilidad de lo que está escrito en el ensayo clínico, sino con un adulto mayor tienes que hacer un individualizar. ¿Cuáles, cuáles son los pros y contras entonces de un estudio ahora de un estudio observacional? Bueno, en cuanto a los pros, podemos ver pues justamente un escenario más real, qué pasa en en la vida diaria. Perdón. Creo que otro pro es que podemos evaluar maniobras que podrían ser dañinas, por ejemplo, tabaquismo y todo esto, por la cuestión ética que no nos lo permitiría un ensayo experimental, sino que vemos ya el impacto de cosas que nosotros no le dimos al paciente. Y pues también es más económico que un estudio experimental. Y en Económico. cuanto a contras, creo que justo es esto, ¿no? Que tenemos más maniobras periféricas, no sé si sería correcto ahorita el término, o sea que hay más cosas que están incidiendo que pues no podemos controlar en este. Las maniobras periféricas poco controladas, a veces asumimos muchas cosas porque no están controladas, nos saltan las preguntas de investigación por todos lados, el fenómeno de causalidad empieza a ser un poco, empieza a ser difícil de decirlo, se requieren más estudios como lo que decíamos hace rato, ¿no? Observo un problema, creo una pregunta, hago una hipótesis y a veces quedan muchísimas más respuestas, sí, sí muchas maniobras periféricas. Efectivamente, entonces, vean ustedes que todos los estudios tienen pros y contras, ¿no? O sea, en cambio, un estudio observacional nos permitiría saber qué tanto lo puedo utilizar en la práctica clínica, ¿no? Entonces, no es que tengamos que las preguntas de investigación todas sean perfectas, sino que tenemos que entender más o menos hacia dónde vamos, ¿no? Este, y después viene Diana, querida Diana. Diana, me perdí, discúlpame, ya se me olvidó. ¿Qué especialidad tienes? Médico general, ¿Y estás en dónde? En el. Clínica Brimex. Oye, ahora dime cuál es la ventaja y cuáles son las diferencias de hacer un estudio transversal versus un estudio longitudinal. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas en hacer un estudio transversal versus longitudinal? ¿Qué es un estudio transversal, querida Diana? ¿Qué leíste? Del transversal, entendí que se corren como a la par diferente tipo de población y si hay algún resultado diferente, o sea, que van de la mano con los mismos resultados y si hay un punto diferente en que ya se desvía, vamos, ya entonces lo hace transversal, Eu, no, 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 ¿no? no entendí. No entendí. Regina, ¿qué es que un estudio sea transversal? Transversal es como tomar una foto, o sea, solo vamos a medir en un tiempo dado, mientras que Ok. longitudinal se sigue a través del tiempo. Entonces, transversal, Diana, es una sola medición. ¿Sí? Mido las cosas una sola vez y longitudinal lo mido varias veces, ¿no? ¿Qué beneficios o sea, qué nos da estas circunstancias? ¿Cuáles son los pros de un estudio transversal, Luis Zárate? Mm, que es en momentos específicos, o sea, son en tiempos determinados. Eso ¿Cuál, podría cuál, cuál, generar cuál, menos cuál es? costos. Perdón, ahí estaba escribiendo, perdóname, Luis. No, no, Entonces, ¿cuál es el pro de hacer un estudio transversal? que puede ser menos costos en comparación con el longitudinal porque es menor tiempo. Menos costos, más rápido. Este es así como un estudio.
recomendado para alguien que está haciendo una maestría, que solamente tiene 2 años para hacer la maestría y no va a tener tiempo de recolectar y hacer una recolección de los datos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, este es así como el recomendado. Dame un segundo, Luis. Y entonces voy a obtener mis datos, rapidito, puedo hacer algunas inferencias, ¿no? A partir de eso, ¿sí? Entonces es rápido, menos costoso, ¿y cuál sería el contra? Pues que te enfocas en un desenlace principal, o sea, no ves como la historia o la evolución a lo mejor del tratamiento o de la patología, sino que pues sí te enfocas solo en un resultado porque lo que estás buscando es un momento específico. Ok, lo podemos poner como que tiene más sesgos, Ujú. ¿no? Tiene más sesgos, el tiempo en que se presenta es un problema, ¿no? Es un gran problema, ¿no? Porque muchos pacientes que son casos se pueden convertir en controles a la mañana siguiente, ¿no? O pueden tener el desenlace a la mañana siguiente. Y entonces eso hace que el contra es que estos estudios solo pueden ver asociaciones o correlaciones. Asociar o correlacionar. En español básico, quiere decir que un estudio transversal no es de causa-efecto, no asume causalidad, ¿sí? Solo asociación. ¿Cuál es la asociación entre fumar y no fumar y cáncer, ¿no? Pero no puedo mostrar causalidad, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Y aquí, pues ya está bien fácil, ¿no? Porque ay, ¿a quién no le he preguntado? Eunice, 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 Eunice. Te perdí, Eunice. Ay, perdóname, Eunice. Este, creo que no. ¿Tú viniste a la clase pasada? Te perdí. Sí, no. O sea, estaba, pero no estaba. Ah, no te entendí muy bien. Ah, es Perdóname, entonces te que obvié. Perdóname, te pido una disculpa. No te pude poner atención. Eunice, ¿tú a qué te dedicas? estoy en la especialidad de urología. ¿De qué? Urología. Como urólogo, como Rafa Baona. Oye, Eunice, ¿y cómo te apellidas? Flores, Eunice Flores. correcto. Flores Eunice. ¿Y eres uróloga o eres residente? Presidente. ¿En qué año vas? Segundo. Bien, 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 bien. Qué difícil ser residente de urología, ¿no? Sí. Para hacer preguntas, el mundo de hacer preguntas, o sea, no, a veces no es el mundo de que no te permite preguntar mucho, más bien es, haces esto, haces el otro, y las preguntas a veces, uy, son más limitadas, ¿no? Es un momento más de hacer, ¿no? Más de estar con tu mentor y estar respondiendo y estar, acompañando a tu mentor, ¿no? Muy bien, pero entonces, Eunice, nos habíamos quedado, ¿cuáles son los pros y contras de un estudio longitudinal? Pros y contras. Los pros de un estudio longitudinal, primero nos va a permitir ver cambios y la evolución, o sea, es decir, la incidencia. Buscar Y cambios, o sea, buscar cambios del estado basal. Aquí tú pones una cuestión, dices, aquí ya empiezas a hablar de que los estudios transversales, su unidad de medición es la prevalencia, y los longitudinales, su medida de asociación es la incidencia. Bien, ya estás metiéndole más puntos, y el pro es que buscas cambios, ¿no? Buscas cambios que son dados por una maniobra, como lo que había dicho Kevin en los estudios experimentales. ¿Qué otro pro tiene? este tipo de estudio es mejor para inferir la relación Claro. de tiempo, ¿no? Causa y efecto. Se pueden hacer inferencias causales más fuertes, ¿no?
Es correcto, sí. Sobre todo si le has dado un seguimiento más grande, ¿no? La inferencia causal. Imagínate esta inferencia causal que hablaba Rafa Barahona, sobre que los genes eran los causantes de un pronóstico distinto de cáncer. Entonces, que tendrías que tener a estas personas de origen afroamericano o africanos o de raza negra y seguirlas desde que nacen hasta que mueren a ver si tienen mayor incidencia de cáncer, ¿no? Entonces, te das cuenta de esas aseveraciones que pueden ser tan difíciles, ¿no? Estas aseveraciones causales. Sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro problema ves, Eunice? Muy bien. Y pues yo creo que se puede utilizar más en pacientes que tienen enfermedades crónicas o terminales, progresivas. Creo que dentro de este tipo de estudio se puede obtener más datos de estos pacientes. ¿Más datos que los transversales? Em, bueno, para el tipo de estudio de estos pacientes, yo creo que es posible. Yo no lo sé, porque fíjense ustedes que pueden plantear, tomar todos los datos en un transversal, como una encuesta nacional. Puedes tener muchísimos datos. Yo creo, no compro muy bien, Eunice, no sé si, no compro mucho la diferencia. Yo creo que eso depende del investigador. ¿Y cuál serían, los contras, Rafa? Los contras de que te digan así ahorita en la maestría, imagínate para Eunice que está en la maestría, está haciendo la residencia, no tiene tiempo de nada y alguien le dice, Eunice, vamos a hacer una corte. ¿Cuál sería el contra? El tiempo, yo creo que principalmente es un estudio más largo, digo, de acuerdo a a las variables que se vayan a investigar, pero yo creo que en costo y tiempo superan al transversal. Son más costosos, cuando uno quiere que le dé el desenlace no le da y tú tienes que estar ahí esperando un ratote a que le dé, entonces, híjole, tiene ahí todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y entonces ahí es donde habría que entenderle. Pero Sofi, ahora vamos en los pros y contras de un estudio, este, eh, ya vimos los observacionales contra los experimentales, los transversales contra los longitudinales. Ahora quiero que me expliques los pros y contras de los estudios prolectivos contra los retrolectivos. ¿Qué es un estudio prolectivo, para empezar? Pues es el punto del tiempo en donde lo ves, ¿no? O sea, lo proyectivo es que empiezas de acá, o sea, voy a empezar del retrospectivo. O sea, en el retrospectivo el desenlace ya pasó y en el proyectivo no, el desenlace no ha pasado. O sea, como que vas a empezar en un punto del tiempo en donde vas a seguir como a los pacientes esperando que pase el desenlace y en el retrolectivo el desenlace ya pasó y lo ves hacia atrás. No sé si me expliqué. Ay, O no no, no, necesariamente. no lo sé, no, es que lo que yo te quiero decir, Sofi, es que el tiempo es un constructo humano. Entonces, en ese constructo humano del tiempo, pues depende de muchas cosas. No estoy muy seguro de de tu concepto de tiempo. No sé si lo que quieras hablar es de la observación de los pacientes, De los fenómenos. este, Ajá. porque tu tiempo no entendí tu tiempo, pero voy a darle la palabra a Luis para ver si él nos puede ayudar, a decir qué es un estudio proyectivo y qué es un estudio retrospectivo. Proyectivo es cuando tomas los resultados durante la maniobra y posterior a la maniobra. Y Estudio al individuo. Estoy estudiando en tiempo real al individuo desde que empieza, o sea, yo está el estado basal, ¿no? Yo lo agarro paciente con diabetes antes de que suceda el evento, entonces yo estoy midiendo directamente al individuo. Estudio directamente al paciente, ¿sí? Nadie me contea. Yo le tomé la BH, yo hice la cirugía, ¿no? Yo hice todo.
Nadie, no hubo cuento. Yo lo hice directamente en el paciente. Ese es un estudio prolectivo. Y lo seguí o no lo seguí en el tiempo porque puede ser que sea longitudinal o puede ser que sea transversal, ¿no? ¿Por qué los gatos se ponen aquí cuando uno pone la cámara? Bueno, este, no me pelen todo el día y pongo la cámara e inmediatamente bueno, así son los gatos. Y entonces, ¿qué sería un estudio retrospectivo, Sofi? Pues que ya pasó el desenlace y tú vas a ver hacia atrás. El estudio retrospectivo estudio el expediente. Ujú. ¿Me explico? Mi fuente de consulta es el expediente. Eso es prácticamente la diferencia. Esa es prácticamente la diferencia que uno pudiera tener. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras de este tipo de estudios? ¿Cuál es el pro y el contra de un estudio prolectivo? Y nos quedamos en, me río porque tengo aquí al lado mi lista y la gata le puso el iPad y le puso, eh, e hizo una traducción de lo que estaba diciendo y entonces aquí quedó traducción. Entonces, me quedé con Flores Eunice, después de Flores Eunice sigue Sophie y después sigue Mandy. Mandy, este, Hola. este, Sí, yo creo que uno de los contras sería pues que en el retrospectivo, como empiezas desde los resultados, pues te sí. tienes que ir hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás y pues no, tienes que buscar el por qué pasó. Entonces te tienes que ir a mucha investigación hacia atrás. No lo sé, Rick, porque decía inicialmente Rafa, ¿no? Decía que eso era la ciencia. Te tienes que ir hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás para poder conocer. O sea, eso es en todos los estudios. O sea, tienes que conocer a profundidad. Luis, En el retrospectivo, como es estudio del expediente, un contra podría ser que dependes de quién captura la información, de, de pues su detalle, ¿no? Su grado de detalle en la captura de la información. Amanda, imagínate que lo quieres hacer en el Seguro Social. Y en el Seguro Social nosotros tenemos cosas que son institucionales. El Apgar es 8,9. La presión arterial 80/120. Entonces, depende o de quién haga la captura, depende de qué tan precisos. Hay clínicos que hacen historias clínicas fabulosas y hay otros clínicos que hacen historias clínicas de, ¿todo bien? ¿No ha tenido nada? ¿Qué toman? ¿Me explico? Y entonces, Sí. híjole, depender a veces de eso es muy importante. Sí, Kevin. Sí, y además del expediente, si nosotros tratáramos de recapitular o retomar la información, por ejemplo, preguntándole a un sujeto, hace 5 años, ¿qué sucedió? O que reconstruir la Memoria. historia, la memoria, ¿no? Y estos sesgos de memoria o de realmente ya el paciente puede haber olvidado lo que sucedió o dar una secuencia temporal que no necesariamente reflejó lo que sucedió. Sí, se vuelve complejo algunas preguntas y tengo que tomar en cuenta estos como especie de sesgos, ¿sí? Sí, pero ¿cuál pudiera ser el pro de hacerlo retrolectivo? ¿Cuál podría ser el pro de hacerlo retrolectivo? Yo, yo creo que un pro podría ser que ya puedes elegir a los pacientes, bueno, a los sujetos que tienen el desenlace o que tienen las características ya que necesitas. Más fácil, puedo hacer tamizajes más rápido, ¿no? Lo cual puede ser que pueda terminar mi maestría más rápido, ¿no? Tamizajes más rápido. Sí, Kevin. Sí, justo por ejemplo en estudios de farmacoepidemiología, cuando se buscan asociaciones, no sé, de un evento adverso o no sé, que se demostró que a lo mejor
las glitazonas aumentaban el riesgo de amputación, ¿no? O de pérdida de la extremidad. Entonces partes de justo ese evento que ya sucedió y que es adverso y que no quisieras que le sucediera realmente en el curso natural de una enfermedad a un paciente. Este tipo de estudios pues sí te permiten construir hacia atrás. Oiga, ¿qué estaba tomando? ¿Cuándo lo empezó? Pero son muy valiosos en estudios farmacoepidemiológicos y de farmacovigilancia. Es decir, no tienen el sesgo de la maniobra. Es decir, yo cuando estoy dándole un tratamiento a un paciente en un ensayo clínico aleatorizado, yo estoy poniendo todos mis puntos para ver en qué momento que no se complique, que no le baje la presión, que no fume, que no haga otras cosas alrededor, ¿no? Entonces, esto es más cercano a la realidad de la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que se hablaba es que, por ejemplo, cuando estoy haciendo un estudio prolectivo, a veces no es, no es que el medicamento funcione, sino que es el acompañamiento que tiene el médico en esta maniobra periférica, ¿no? Que es lo que le provoca que eso mejore, ¿no? Que el paciente mejore, ¿sí? Pero eso nos lleva de nuevo a decir, ¿cuáles son los pros entonces que nos quedamos con, ay Dios mío, nos quedamos con Mandy, ¿no? Este, Nos quedamos con Mandy y después de Mandy sigue Samantha, ¿no? Este, R1, no, que no vino hoy Samantha, ¿verdad? Perdóname. Después de Samantha sigue Kevin, no, ya estuvo, Julio. Tampoco vino Julio. Pero sí vino Regina. Y entonces, ¿cuáles son los pros de el estudio prolectivo? Pues que ahí sí vamos a ver cuándo ocurren los sucesos, que no dependemos de la memoria, no dependemos de lo que alguien más vio, sino que va a ser en tiempo presente, no sé cómo. Menos sesgos, yo lo estoy observando, yo estoy obteniendo mis preguntas, yo estoy, ¿no? Recabando mis preguntas, ¿sí? Muy bien, es sin duda lo ideal, quizás, ¿no? Lo ideal de que yo tenga mi pregunta y yo sepa cuántos cigarros fuma, cuántas características tiene, ¿no? Entonces, ese es así como que el ideal de todo eso. Pero, híjole, maldita sea, o sea, todos los pros siempre tienen también un contra, ¿no? Todos los pros siempre tienen un contra. Y entonces, aquí, ¿cuál sería el contra de esto? Julio Rivera, ¿cuál sería el contra de los prolectivos? Julio no está, doctor. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Perdóname, es que se me movió mi iPad con la llegada de mi gata, pero el que sí está es Luis Zárate, porque tampoco está Diana, ¿verdad? Mm, Sí, pues que luego llevan más tiempo. Perdona, 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 Diana, ¿sí estás? Ay, no te había visto. Diana Vázquez, perdóname, no te había visto, discúlpame. Venga. ¿Cuál sería el contra de los retrolectivos? El contra de los prospectivos. quizá pues todo lo contrario que lo prospectivo, entiendo, sería como que ahora el tiempo y tal vez el personal, ¿no? O sea, de cuánto estoy teniendo a mi población y si voy a hacer como que tendría el tiempo para abarcar de hacer directamente yo todo para que tenga menor sesgo al final y que no intervenga alguien más. O sea, los Ok, recursos. entonces un contra es que es caro, ¿no? Como los ensayos clínicos, ¿no? Un contra es que es caro. ¿Qué otra cosa decías? Requiere tiempo. Kevin, muy Las parecido a lo que hablábamos de los ensayos clínicos, ¿no? Las pérdidas del seguimiento, eso es una desventaja de estos y sucede muy frecuente. Las pérdidas en el seguimiento. Luis.
Creo que incluso va desde la población, ¿no? O sea, necesitas tener como los sujetos y en ocasiones, pues eso es lo que también te consume tiempo. Sí, pues, el tiempo ya venía aquí. Marco Urbina, ¿qué te parece esto de de los estudios prolectivos? Tú eres intensivista también, ¿verdad, Marco? ¿O cuál es tu No, coloproctólogo, cirujano. cirujano? Imagínate este estudio prolectivo como cirujano. ¿Cuál pudiera ser este contra? Que los resultados van a tardar más y por lo tanto vas a Ok. tener pues, Tiempo. que esperar a los mismos para poder tener un cambio en la atención o en tu tratamiento hacia el paciente. Y además de todo, otro contra es la mano negra. Mm. La mano negra, que es decir que tiene esta maniobra de sesgo periférico, ¿no? Entonces quiere decir que hay cirujanos que le echan más ganas que uno que otro, que a la hora de hacerlo retrolectivo, a la hora de sentirse observado, haces más cosas que no lo hacías habitualmente, ¿no? Vamos a pensar tan solo con el lavado de manos, a veces el lavado de manos, cuando alguien te está observando, Marco, no sé si nos puedes ahondar en esto. Cuando alguien te observa, a ver, vamos a hacer el examen de lavado de manos. Puta, pues ese día, ¿no, Marco? Imagínate, hasta los cirujanos se lavan las manos bien lavadas, ¿no? Pero el día que no te ven, puede ser que sea este cirujano que pasa de un quirófano a otro, ¿no? Se da la vuelta, se quita los guantes, se pone los guantes y otra vez se pasa, ¿no? ¿Sí has visto ese fenómeno, Marco? Sí, sí, De que al ser observado puede cambia haber tu... sesgos por solamente el sesgo de ser observado, ¿sí? Es Y correcto. entonces, con todo esto, quiero decir que cuando yo estoy haciendo una pregunta de investigación, uno, la primera parte que tengo que tener muy consciente, la primera parte que debo tener muy consciente es cuál es el beneficio que va a tener mi paciente o los pacientes con la respuesta de la pregunta. La segunda cuestión ¿es factible? Porque yo quisiera descubrir la causa del cáncer de colon, ¿cierto? Y que no le dé a nadie, ¿no, Marco? ¿No quisieras eso? Pero probablemente haya tantas cuestiones alrededor que sería poco factible y yo me tendría que conformar con un solo pedazo. ¿Ok? ¿Sí? Bien, vamos a quedarnos con estas cosas para empezar a hacer un poquito el taller. Y entonces, para empezar a hacer el taller, Colopro, para empezar a hacer el taller, voy a pedirle a la primera persona que se me ocurra, que en este caso es Rafael Barona, urólogo, que nos haga, que nos diga su pregunta de investigación. ¿Cuál es la pregunta de investigación que te hiciste tú para este taller, querido Rafa? Sí, el impacto de la varicocelectomía en la fertilidad masculina. Ese sería como el tema. Saber qué tanto mejoran los parámetros de la espermatobioscopía y qué porcentaje de pacientes logran un embarazo después de la cirugía en casos de infertilidad masculina. No, no, no quedó. Hay que seguirla trabajando. Fíjate, Rafa, que cuando uno se pregunta, la pregunta de investigación, creo que tienes el tema, es como un tema completo, pero no tienes la pregunta de investigación. La pregunta de investigación sería, ¿cuál es el efecto de la no sé qué en el embarazo? Voy a pensar, ¿cuál es el efecto de la dieta DASH? Estoy hablando, ¿cuál es el efecto de la dieta DASH en el incremento del embarazo fulano? ¿Sí? Tú aquí como que todavía no tienes la pregunta. Sí, Luis, Bueno, yo había pensado, por ejemplo, la pregunta, primero la pregunta de eh, investigación. em, Acuérdense que la pregunta es pregunta, no es que sea como oración de primaria que diga,
este, es cuál es, ¿sí? Sí, ¿cuál es el impacto en el riesgo de sepsis tardía en pacientes prematuros tras el inicio temprano de una nutrición parenteral total en comparación con solo aminoácidos? Santo Dios. ¿Cuál es el impacto Ajá, de la dieta A versus la dieta B para disminuir, ajá, la sepsis, tardía la sepsis neonatal tardía en prematuros. en niños de menos de 1500 gramos? ¿Sí? Bien, ahora vamos a juzgar la pregunta. Esta pregunta, si ya tiene formato de pregunta. ¿Ya viste, Rafa? ¿Cómo esto tiene más formato de pregunta? Sí. Ahora ayúdame a juzgarla. ¿Tiene un impacto en los niños? ¿Cómo? Perdón, no entendí. Sí, vamos a juzgar ahora la pregunta que está aquí. Ujú. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿esto le va a servir a los niños? Ok, pues en teoría si se están comparando es porque alguna sí tiene algún efecto sobre los niños. Queremos ver cuál es la diferencia de esos dos efectos. Ok, ok, entonces ahí cumple con este primer requisito, ¿no? Es, Sí. ¿Cómo la ves? ¿Es algo factible? Sí, Suena factible, ¿no? Suena finito, suena que no lo sé qué tan factible sea porque depende de algunas otras cosas, depende de qué tanto quiera buscar él la diferencia entre un grupo y otro. Pero podríamos empezar a hacer el taller. Entonces, Eunice, ¿cuál sería aquí el estado basal? Bueno, Es antes de eso, Eunice, ¿cómo sí, la ves? ¿Es una pregunta pico, es una pregunta peco o es una pregunta pies? ¿Cómo la ves? es una pregunta de pico. Pico, claro, es una intervención, ¿no? Bien, bravo. ¿Cuál sería la P de pacientes? La P de pacientes son los niños Chiquitos. Los niños de 1500 gramos, ¿no? de menos de 1500 gramos, sí. ¿Tendrían algo en especial estos niños? ¿O cualquiera que nazca de menos de 1500 gramos? Yo supongo que son niños obviamente prematuros. Sí, ¿no? Aquí empezamos con cosas, porque, híjole, no es lo mismo un niño prematuro que nace de menos de 1500 y está bien bonito y bien guapo, a un niño de 1500 gramos que estuvo en la terapia intensiva, o que tiene una comorbilidad, o que tiene una cardiopatía, o que tiene alguna cosa así, ¿sí? Entonces, ese es el asunto de poder identificar la P de paciente. La P de paciente no es sencilla. No es que es de niños de 1500 gramos, sino que hay de niños de 1500 gramos a 1500 gramos. Pero déjemelo ahí, que son niños de 1500 gramos que estuvieron en la UCIN, en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Ok. Y ahora, ¿cuál va a ser la maniobra? Mandy. La maniobra sería la evaluación de la dieta A versus la dieta B. Ajá, ahí está muy claro, ¿no? Dieta A comparada con la dieta B, ¿sí? Y aquí, ¿cuáles serían los puntos, Mandy, que tendríamos que poner? O sea, ¿cuál es lo que nos tenemos que fijar en esta parte? ¿Cuáles son los componentes que tiene la dieta A con la dieta B? No lo sé, Rick. Bueno, sí, tienes toda la razón. ¿En qué más nos tendremos que fijar, estimado Kevin? Tú has hecho ensayos clínicos porque has estado en la industria. Pues cómo ¿Es, fue es la... fácil? ¿Es fácil esto de las dietas? ¿O tendría que ser muy específico? Sí, o sea, primero hay que ver cómo se va a administrar la dieta, o sea, me refiero en cómo voy a decidir qué dieta le voy a administrar, luego el momento de preparación de la maniobra, ¿no? O sea, quién va a preparar esto, cómo se va a administrar, por qué vía, ¿no? Ok, entonces aquí tú dirías, bueno, paso número uno hay que aleatorizarlo para ver hacia qué grupo
¿Se va? Entonces, ¿cuál es el impacto? Para hacer este estudio hay que hacer un ensayo clínico aleatorizado en donde yo voy a poner a unos tratamientos. ¿Cuál es la dieta que le vas a dar Luis? Pues había pensado parenteral, una con solo aminoácidos y la otra sí con aminoácidos y lípidos, por ejemplo. Los dos van a tener dietas parenterales con aminoácidos y en la otra, dieta parenteral con aminoácidos más lípidos. Y aquí, Unice, aquí ya vemos que no son cualquier paciente de prematuro de menos de 1500 gramos, ¿no? ¿Ya viste? Correcto, sí, es correcto. ¿Qué tienen que tener? Tienen que estar en la UCIN. Y luego, ¿qué otra cosa tienen que tener? Desnutrición. Ah, Tienen que tener un catéter para ponerles para la forma de aplicación, sí. Claro, claro. Y entonces, ¿tú has visto estos niños? ¿Tú has visto, tú has puesto catéteres? En Seguro, niños sí. no, Bueno, en adultos, sí. ¿qué les pasa a los catéteres? Los pone uno bien bonitos y luego, ¿qué crees que les pasa? Los pones, le sacas la placa y te vas a tu casa diciendo, eso, Eunice, eres buenísima poniendo. Y luego, ¿qué le pasa? Te hablan en la noche, ¿qué le pasa? Ya se tapó. Ya se tapó. ¿Qué otra cosa le pasa, Rafa, a los catéteres? Se lo jaló el bebé. Se lo jaló el catéter migrans, ¿no? Se le fue hacia adelante, se le fue hacia atrás, o sea, es un desastre natural. Entonces, ojo que él va a buscarse niños que tengan un catéter estable, que no tengan comorbilidades para que esto se pierda, ¿no? Son graves pero estables. Se pone difícil, ¿no? Se pone difícil. Muy bien. Pero bueno, pensemos que sí lo va a lograr. Son graves pero estables, catéteres que no se mueven, que están ahí muy bien. Y ahora, ¿cuál sería el desenlace? ¿Cuál sería el desenlace, querida? Perdón, Julio Rivera. Ay, no está Julio. Regis. Aquí estoy, Doc. Ay, ¿cómo? ¿Ya regresaste, Julio? Ujú. Ah, no te había visto, perdóname. Lo que ¿Llegaste de vamos. repente o ya estabas Sí, aquí? llegué hace poco, Doc. Canijo, canijo. Cuando llegues, saluda si quieres, recuerdas, es de buen gusto. Buenos Claro, no, días, no quería buenas. interrumpir. Gracias. Sí, 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 sí. Julio, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Claro, Doc, muchas gracias, todo bien. Bien, estamos con la pregunta pico. ¿Cuál sería el desenlace de esto? Pues estamos viendo el impacto en el impacto de la comparación de la dieta A con la dieta B. Sería el impacto, pues, como dimensionar cuál es el objetivo de esta comparación, como las comorbilidades o qué tanto podría variar. Chin, no, no, es que fíjate que estamos ahorita con la pregunta pico, y entonces la pregunta es, la O que es outcome, eso es el desenlace, Julio. Sí, Regis. A ver si te queda más claro. La P, ¿te acuerdas qué era, Julio? La P de población. Ok, en este caso, ¿No? ¿cuál sería la P? Aquí los recién nacidos de menos de 1500 gramos que Bravo. están en UCI. Ajá, bravo. Y Entonces, la P podría ser población. Nosotros casi siempre buscamos que sean pacientes, ¿no? Pero sí, es de population, pero sí puede ser patients. La I, leí- pues aquí en este caso sería la comparación de las dietas. la comparación de las dietas. No, Bueno, no, no, no. antes de la intervención, pues. No, la I sería el tratamiento que nosotros buscamos, o sea, el tratamiento hipotético que buscamos. En este caso sería el que tiene aminoácidos. Y el comparador es lo que se acostumbra a hacer siempre. Entonces, siempre se acostumbra a tener aminoácidos más lípidos y entonces él utiliza ese como aminoácidos más lípidos. Y ahora sí, lo que no te supiste es qué es eso de la O del desenlace. La O del desenlace no habla de qué quiere hablar del estudio, sino algo muy específico, Unice. ¿De qué es la O de desenlace en este caso? Son los resultados. Los resultados sería pues valorar el impacto de la dieta como tal. No, aquí en este caso, la O de desenlace sería sepsis, Regis. ¿Sí?
Lo que él quiere es evitar que estos niños tengan sepsis tardía. Ya, ok, ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí se ve? sí. ¿Sí? ¿Sí, Julio? Sí, sí, Entonces, sí. el objetivo de hacer una palabra pico es tener todos los requisitos para poder hacer una búsqueda sistemática de la literatura, para poder entender qué es lo que quiero ver. Entonces, en esto, cuando estoy viendo esto, yo tengo que decir, ok, ¿esto le va a ayudar a alguien? Entonces, sí, claro, este beneficio es que si yo descubro que ponerle solamente aminoácidos, sino ponerle lípidos, que es lo habitual, que es el comparador, entonces eso va a ayudarle a los niños a que tengan menos sepsis tardía. ¿Es factible? Sí, sí es factible porque tengo un montón de niños en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y entonces eso puede ayudarlo. Aunque cuando él empiece a ver, hacer el diseño, puede ser que diga, híjole, pues ya no se ve tan factible, mano, ¿no? Porque tengo que aleatorizar, tengo que hacer algunas otras cosas. Pero esto en especial lo que nos hace es que puede hacer búsquedas de la bibliografía más específicas. ¿Les queda claro? ¿Les hace sentido? ¿Hace un poco de sentido, Luis? Sí. Yo creo que este ensayo clínico es un proyecto poco factible para la maestría. ¿No? Es una buena pregunta para la industria farmacéutica que hacen lípidos y que hacen todo eso, pero híjole, para alguien que tiene, no sé, a veces cuando uno está en la maestría no tiene tanto dinero porque tendría que ofertarle los dos medicamentos de forma experimental a los pacientes, es decir, los costos de no nada más sepsis, sino cuando hablamos de estos estudios, que es un ensayo clínico, hablamos de eficacia en la disminución de sepsis, pero también hablamos de otra cosa que es la seguridad. En este caso, ¿a qué nos referimos con la seguridad de estos pacientes? Nos quedamos con Julio Rivera y sigue Regina ya había participado. Diana, ¿a qué habla la seguridad de este estudio? ¿De qué hace referencia? Pues yo entiendo que sería la mortalidad que podrían llevar estos pacientes durante el proceso. O sea, durante el Mortalidad, proceso ok. de que si queremos evitar, considerando esta pregunta, evitar a la sepsis tardía, o sea, ¿con cuántos inicio? ¿Qué dieta respondieron más? Y con esto, pues, evitar la mortalidad del paciente. Ok, y cuando hablamos de seguridad, Sofi, digo, Sofi Glitter. Este, ah, quería preguntar algo antes de lo de seguridad. Ah, claro, sí, adelante, sí, sí, sí. ¿Y si lo hace hacia atrás? O sea, digo, desconozco si esto, o sea, no sé de niños, pero no sé si esto ya, o sea, ya lo han hecho, o sea, si esto es una cosa que ya hacen, pero si buscas a todos los que ya les dio sepsis y vas hacia atrás a ver si les dieron una o la otra. Y Esa es esa es una mi buena pregunta. idea. O sea, Una cuestión es hacerlo prospectivo como ensayo clínico, o la ujú. otra opción es hacer una corte en donde la corte de puros niños de 1500 gramos vemos a quién le dieron una dieta con aminoácidos y a quién le dieron la parenteral con aminoácidos más lípidos. Y ahí te comprometes mucho menos, ahí ahorras mucho dinero, ¿no? Podría ser, eso lo haría mucho más factible, claro. ¿Sí? Ya. Y en cuanto a la seguridad, me imagino que, o sea, tendríamos que buscar si la dieta con aminoácidos, o sea, ya está descrito o no descrito, si esto es una, o sea, si esto les genera X o Y complicación o no, o sea, como que si esto es algo que tiene algún desenlace positivo, o sea, si es viable, ¿no? O sea, me Claro. imagino. Bravo. Pero la seguridad, Luis, ¿cuál hablamos de eficacia? ¿Cuál es, por ejemplo, aquí empezamos a ver que le cambiamos palabras, Julio, ¿no? Entonces, esta palabra de impacto está chafa. Pero si yo le cambio aquí la palabra y le pongo, ¿cuál es la eficacia y seguridad? Mejora muchísimo. ¿Por qué? Porque impacto podría ser hasta medio político, ¿no? Oh, ¿cuál es el impacto de de las, del desayuno institucionalizado en el ABC? Imagínate que en el ABC les dieran de desayunar a Eunice, ¿no? Entonces alguien dijera, yo quiero ver cuál es el impacto y cuál podría ser el impacto de un desayuno a los residentes.
Pues que obviamente tienen muchísima mejor concentración. Que se sientan queridos, que, Sí. que hasta se pongan una chamarra que diga ABC porque digan, ah, yo pertenezco aquí porque me dan un poco de amor. O pudiera ser también que el impacto sea que no están tan hambrientos y entonces se concentren más. Puede ser que el impacto sea que los subas de peso y al rato les tengas que dar metformina y lleguen a la medicina interna, ¿no? O sea, entonces fíjense ustedes cómo impacto a veces son palabras que no están tan fáciles de seguir. Pero si yo hablo de la eficacia y seguridad, es eficacia para disminuir la sepsis neonatal tardía y seguridad que tiene, es una palabra que engloba qué cosas, Luis. Pues complicaciones, ética, por ejemplo, lo que decía Sofía, en temas de seguridad es más seguro hacerlo retrospectivo porque al final los prematuros tienen requerimientos nutricionales para su neurodesarrollo. Entonces se tendría que considerar qué impacto en el tema del neurodesarrollo pues va a haber. Que decíamos inicialmente que, híjole, queremos resolver una pregunta, pero una vez que tengo la respuesta viene otra pregunta, ¿no? O sea, aquí nos vendían sepsis, pero ahora nos vende neurodesarrollo. Y al rato nos puede vender incremento de musculatura. Y al rato podemos ver, ¿me explico? Entonces, la pregunta de investigación resulta trascendental. Utilizar las palabras clave de la pregunta de investigación es trascendente. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la dieta A versus la dieta B en recién nacidos? ¿Sí? Suena, cambia muchísimo. Muy bien. Eso es una palabra pico. Pero ahora, ¿qué les parece si seguimos en el taller y nos buscamos una palabra peco? ¿Quién quiere? ¿Quién le gustaría quién hizo una palabra peco? ¿Quién va a hacer algún estudio observacional? ¿Quién dice yo? ¿Marco? Marco, ¿cuál fue tu pregunta? No, o sea, tengo un estudio más como de observacional. Va, 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 va. Mi ¿Cuál es tu pregunta pregunta de investigación? en PECO es el aislamiento clínico de Clostridioides difficile, la exposición in vitro al posbiótico Bacillus coagulans en comparación a la no exposición se asocia a mayor inhibición en el crecimiento bacteriano. Escúchales. Ok. A ver, vamos despacito. Acuérdate que las oraciones en pregunta no empiezan con el aislamiento, sino Ok, tienes que echarle la culpa a algo. ¿Cuál ok. es el efecto del aislamiento o cuál es la asociación entre la bacteria fulano con la bacteria perengano con cualquier cosa? Vamos a intentar desglosarla despacito a ver si llegamos a la pregunta. ¿Te parece, Marco? Sí, ¿Cuáles serían los pacientes a los cuales quieres llegar? con infecciones a Clostridium. Pacientes que ya tienen infecciones a Clostridium, tienen infección de vías urinarias o qué, cuéntame, es que soy pediatra, entonces yo sé poquito de eso. Este, sí, o sea, sería pacientes con que tienen el antecedente de tratamiento antibiótico en general. Ok, entonces entonces tengo a un paciente que tuvo sepsis y le Ajá, dieron antibiótico. antibiótico. Ajá. Es que, ¿sabes qué? Hay de antibióticos, antibióticos, ¿eh? O sea, hay un cuate que Mm, tiene sepsis y le tuvieron que poner 2 o 3 antibióticos, o es alguien que le dio gripe y se equivocó y le dieron, y el médico le dio antibiótico. ¿De qué antibiótico estás hablando? ¿De qué motivo? carbapenémicos, por ejemplo, ¿Y a quién les dan carbapenémicos? a pacientes con sepsis abdominal. Va, perfecto. Antibiótico con carbapenémico, y entonces estos tenían sepsis abdominal Ujú, y tenían antibiótico carbapenémico. ujú. Carbapenémico. Ujú. Bien, ¿cuál es la maniobra? La administración de posbiótico con... eh, Chin, chin, pero eso sería de nuevo una intervención, ¿no, Sofi? Sofi dice que no, ¿por qué no?
Porque es Por qué expansión, moviste es así la eso. cabeza? ¿Por qué moviste así la Es cabeza, Sofi? exposición. Cuéntanos. Porque, o sea, no es una exposición, o sea, Natural. natural, más bien es una cosa que estás haciendo tú. O sea, tú le vas a poner el probiótico, no sé es lo que le está, es una intervención, ¿no? Claro, o como lo que quería hacer Luis, dice, bueno, yo no se lo di, se lo dio otro colega, ¿no? Otro colega le mandó el probiótico, ¿no? Y yo nada más quiero ver cómo sale, pero sigue siendo una intervención como tal, ¿sí? Una exposición habla de un factor de riesgo al cual el paciente mismo se expone, como por ejemplo fumar, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el efecto del tabaquismo? ¿Cuál es el efecto de la nutrición o la de la desnutrición en estos pacientes con sepsis abdominal? Regis. Yo quería decir que yo tengo una PECO, pero no sé si quieren cambiar o seguir. Ok, ok, sí, podemos cambiar porque, ¿sí viste, Marco, cómo la tuya era una intervención? ¿Sí? Sí, Sí, la mía es sí. más pico. Sí, la tuya es mucho más pico. En cambio, igual, Regina igual y tiene aquí Peco. una buena pregunta. Entonces, ¿quieres hacer primero la pregunta? ¿Yo? A ver si nos sale porque no nos ha salido. Sí. Bueno, hice varias opciones, nada es algo con lo que estoy casada todavía, pero Es taller, es taller, es taller. sí, Es, la es taller. pregunta que, Entonces aquí lo que a mí me gustaría es que ustedes despertaran y dijeran, ay, cabrón, pues es que ujú, esa pregunta, pues sí está bien buena, pero ¿cómo la voy a contestar? Me va a tardar 3 años. ajá, No manches, nunca voy a acabar de hacer el estudio. Y si mejor hago un estudio transversal en donde observo cuántos pacientes tienen sepsis tardía, ¿no? Y veo cuáles son los factores asociados a sepsis tardía en menos de 1500, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero, de eso se trata, que les ayude un poquito a centrarse. ok, entonces la pregunta que hice es, ¿cuál es el impacto de habitar a Bien, 100 metros? bien, espera. Bien, bien, Marco, mira cómo empieza la pregunta. ¿Cuál es? Y aquí le puso, me lleva Ajá, la usé consejo, impacto, Julio. ajá. Julio, ¿qué te parece? O sea, toda la clase para decir que no digan impacto, pero bueno, Bueno, no lo logré. No, no, efecto, no, ¿puede ser no, no. efecto? No sé. ¿Cuál es? Vamos a dejarle la palabra impacto, que es una palabra horrible. ¿Cuál es el impacto? Ajá. De habitar a 100 metros a la redonda de un cruce ferroviario. Tanto de habitar cerca del tren, de Ajá. cualquier metro, No, del tren. el Del, metro no es tren. no, bueno, ahí le va porque Ok, bueno. es el impacto de habitar cerca del tren en el riesgo de hipoacusia. Ok, Ajá. Entonces va hacia pues los decibeles que tiene la bocina del tren. me gusta. Ok, bien, bien. Entonces, ahora, ¿puedo yo cambiar esta palabra de impacto por dos palabras? La primera palabra por la cual la puedo cambiar es, es efecto o asociación. ¿De qué va a depender que yo le ponga la palabra efecto o asociación? ¿De qué va a depender que yo le cambie la palabra efecto o asociación, estimada Diana? Tugu, tugu, tugu. Ay, Regis, se está poniéndose duro, ¿verdad? Diana, ¿cuál es la diferencia? Ah, Diana, ¿no estás? De nuevo, Marco. Pues ¿cómo se llama? Si es algo positivo o es algo negativo, lo que pudiéramos No, llegar. no. Entonces habíamos dicho, sí, Sofi. Si lo vas a hacer, o sea, el tipo de estudio, ¿no? Si lo vas a hacer, o sea, si vas a buscar la asociación si longitudinal o transversal. Bravo. Si lo voy a hacer una vez nada más, voy a ir a hacerles, voy a ir alrededor de donde haya un, el metro, ¿no? ¿Es el metro o no? ¿O qué Cruce quieres hacer? ferroviario, un cruce Ajá, ferroviario. un cruce ferroviario. ¿Qué Es tren vas que, a? Pensemos en el tren no sí, sé, no conozco ningún tren. es Que, que es El que de yo Veracruz le platico, el tren de doctor. Veracruz, Ajá, pero todavía no existe, ¿no? Sí, yo, ya.
¿Ya volvió a pasar o qué? Este, doctor, yo soy de Celaya y en Ah, Celaya ok. se cruzan las vías, las dos vías de norte a sur y de este a oeste. Entonces, Va. muchas personas habitamos a 100 metros del cruce ferroviario. Va, ok, entonces yo voy a hacerles audiometrías a todos los pelados, ¿no? Un día agarro mi audiómetro y voy a buscar a todos mis vecinos que viven cerca, más o menos cerca, unos no tan cerca y otros más lejos, y a todos les hago audiometrías. En ese momento, solo en ese momento, ese sería un estudio de asociación, ¿sí? Pero si yo quiero ver el efecto que tiene vivir ahí, y entonces digo, bueno, vamos a empezar con los que acaban de llegar a vivir aquí, ¿no? Y entonces les hago la audiometría y veo qué tanto va a disminuir la audición en estos sujetos alrededor del tiempo. Yo hablaría de una causa-efecto. ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo las palabras y la creación de la pregunta tienen todo que ver. Yo espero que sea aquí, en lugar de impacto, es cuál es la asociación, ¿sí? Esta me gusta, ¿no? ¿Cuál es la asociación? Estudio transversal de hábitat o de la distancia de estar cerca del tren ¿no? Y el riesgo de hipoacusia. Bravo, me gusta mucho. Uno no decide dónde vivir, no, uno cuando nace dice, pues aquí me tocó nacer y me tocó nacer cerca del tren o me tocó nacer cerca de una fuente de radiación o me tocó nacer, ¿no? ¿Sí? O cerca del ABC, entonces ya, no, si naces cerca del ABC, pues ya no tienes que preocuparte de nada en la vida, ¿no, Nice? ¿Te imaginas eso? O sea, si ya naces en Santa Fe y vives en una casa con campo de golf, ya ni haces la maestría, ¿no, Unice? Venga, pero bueno, entonces, bien, entonces, P de pacientes, con esta pregunta de investigación que es una pregunta claramente de exposición. Bien, entonces, P de pacientes, Rafa Barona, Sí, pues el paciente sería en este caso la población que vive a 100 metros. y fíjate que aquí puedes agarrar poblaciones distintas, ¿eh? Sí, Poblaciones, eh, puedes agarrar hasta poblaciones sanas, cercanas. Lo único que dices es que este pelado no tenga un factor de riesgo para tener hipoacusia y que puede vivir cerca o más o menos lejos, ¿eh? ¿y Porque cuánto puedes tiempo tú, lleva viviendo en esa zona? Creo que sería. claro, claro, claro. Y la E de exposición, ¿cuál sería, Eunice? ¿Cuál sería la E de exposición? Sería el, eh, el tren, o sea, vivir cerca del paciente. Claro, bravo, bravo. Vivir en un rango de, voy a poner 100 metros, 100 metros cerca del tren. E incluso podría ser, Eunice, más meticuloso, ¿no? 100 metros cerca del tren, por más de 10 años, ¿no? Bueno, sí, o sea, pues sí, Más porque yo creo meticuloso, que sí. sería menos, porque de por sí, o sea, un tren emite un nivel de decibeles más de 100 a veces y se puede, de hecho, emitir, bueno, causar daño con solamente 10 segundos de exposición a ese grado de decibeles. Bueno, Entonces, por más de un menos año, tiempo. ¿sí? Lo que uno quiera. ¿Y Bueno, cuál sería el comparador? ¿Cuál sería el comparador, Sofi? Pues supongo que los que no viven cerca del tren. Vivir lejos, Ujú. ¿no? Vivir lejos, o que acaben de llegar, ¿sí? Allí habría que definir muy bien, ¿no? Vivir lejos del tren, ¿no? Los que viven del otro lado de la ciudad, ¿no? Del otro lado de Celaya, ¿no? Eso pudiera ser muy bien. Y ahora sí, ¿cuál es el outcome?
que te costó mucho trabajo hace ratito, querido Julio. Pues el outcome aquí sería la hipoacusia demostrada a través del estudio, algún estudio, audiometría, algo parecido. Bien, bravo. Ahora sí ya te quedó. Sí, ya viste cuál es el outcome. El outcome no es cuál es el impacto de no sé qué, sino el outcome o resultado del estudio es yo quiero ser muy específico, ¿no? Entonces, ahora fíjense cómo puede haber dos outcomes, uno intermedio y uno final. El outcome intermedio podría ser eh, disminución de la audición, ¿no? Les hago una audiometría y me salen unos tonos medios bajitos y ahí me la voy llevando. Ese es un outcome intermedio, porque pues puede estar medio sordo, pero ser funcional, ¿sí? ¿No? Puedo ser medio sordo y componer la novena de Beethoven, ¿no? Pero puede ser más grave el outcome. El outcome puede ser todavía más grave y puede ayudar más. Y entonces esto que ya conlleve a, por ejemplo, a sordera presente ausente, a pérdida de la audición. Y entonces lo que les quiero decir es que en el desenlace hay de desenlaces a desenlaces. Desenlaces que son finales, como por ejemplo muerte, como por ejemplo daño a órgano blanco, y desenlaces intermedios, como pudiera ser en el caso de incremento de peso, incremento de masa muscular, que yo quisiera medir cáncer y en lugar de medir cáncer mida cantidad de interleucinas, ¿no? Y entonces vean ustedes cómo pueden haber estas diferencias entre los grupos, ¿sí? Entonces, esta es una clara peco. Y muy bien, bravo, bravo, Regina. Creo que esta es un gran ejemplo. Muy bien. ¿No? Este puede ser un estudio que se puede llevar a cabo. Yo creo que es un estudio fácil de realizar, bueno, más o menos fácil porque tendrías que ir con tu audiómetro, de casa en casa, e ir haciendo las mediciones, pero es un estudio que puede ayudar. Lo que no sé es para qué quieres hacerlo. No sé por qué, para qué en tu sano juicio le quisieras decir, oiga, si usted vive cerca del tren, uy, mano, ¿sabe qué? Que ya se la... No, ¿sabe qué? Que cuando venga el tren le hace así, o ¿para qué Que quieres este usen estudio? protectores auditivos. Utilizar protectores auditivos todo el tiempo. No estoy seguro. Decirles, ya no vivan aquí, váyanse a vivir mejor a Santa Fe, cerca del ABC. ¿O qué les quieres decir? Pues no sé, doctor, creo que es un problema de salud pública, o sea, la verdad es un problema en Celaya muy grave que siempre, o sea, desde que yo tengo memoria se ha prometido, o sea, mover las vías del tren. Entonces, o sea, creo que es una demostración de cuál es sí un impacto en la salud que pueden tener las vías del tren. O sea, obviamente jamás las van a mover, pero ya Y el habría estudio se evidencia. hace con iPhone. El Ok, ¿Cómo? iPhone ya ok, hace el estudio de audiometría. ok, ok. No lo sé, Rick, Ujú. no lo sé, porque esas cosas más bien no dependen de uno, pero está bien. Sí, Luis. Se podría unir con un urbanista y ya Y establecer, cambiar el mundo, ¿no? Entonces, al menos el haya. Regina dice, ya basta de vivir cerca del tren, ahora todos vamos a vivir en Santa Fe, ¿no? Y todos, vamos a ser felices y vamos a estar, no lo sé. Esto es muy importante cuando están generando una pregunta. ¿Para qué va a servir? ¿Sí? Si la respuesta es sí, híjole, va a ser para llevársela a la maestra, a la doctora Sheinbaum y convencerla de que ya no debemos de tener más trenes porque provocan hipoacusia, ¿no? Entonces, no lo sé. Ahí, esa es una reflexión. Ya no nos dio tiempo de terminar la palabra pies, pero la palabra pies corresponde a los estudios de prueba diagnóstica. Y en estos estudios de prueba diagnóstica, la pregunta es, ¿cuál es el desempeño de la prueba diagnóstica A comparada con lo habitual, con el estándar de referencia, para hacer el diagnóstico X? Y entonces este está más difícil, porque la P tiene que ser pacientes susceptibles.
a tener el diagnóstico. Voy a pensar en cáncer de colon. Y entonces yo quiero hacer una prueba para cáncer de colon. Y entonces yo tengo que agarrar pacientes susceptibles desde el más sano, el que tenga el colon marco, no manches, el que pinche colon me hace, que hasta le das besos al colon, ¿sí? Hasta el que tiene bolas, que no ha hecho, no hace nada del baño, constipado, que ya todo el mundo ya enflacó, hasta el más enfermo, ¿sí? Esto le llamamos que tenga todo el espectro de el espectro de la enfermedad, desde el más sano hasta el más enfermo, ¿sí? Ahora, creo que tú nos puedes ayudar, Marco. ¿Qué prueba le podemos hacer? ¿Cuál sería el innovador? ¿Cuál sería la prueba innovadora? ctDNA, ADN circulante. ADN circulante, le podemos hacer una prueba que le llaman FIT, por ejemplo, ¿no? No sé, estoy aquí inventándome cosas. El ctDNA es el más nuevo y es justo acaba de salir eso. El más nuevo, El ¿no? ADN El circulante. uyuyuy. El Ajá. innovador es el uyuyuy, el más nuevo, el que es menos costoso, menos invasivo y que le está ofreciendo un beneficio. ¿Ok? Sí. Y ahora, la E sería el estándar de referencia o lo que se acostumbra a hacer habitualmente. ¿Y Colonoscopia. cómo se diagnostica este cáncer de colon? Así habitualmente Colonoscopia. se. ¿Mande? Colonoscopia. Entonces, colonoscopia. ¿No? Así es como se hace. Ni modo. ¿Quiere usted saber si tiene o no tiene? Ponga usted las manitas ahí y en Pino Suárez como mirando para el zócalo, poniendo carita de tigre y, ¿no? Y te ponen, sí, así es como se hace, ¿no? Ujú. Y el resultado, en general, es una S, por eso es pico y pies, por reírnos de alguna manera, ¿no? Entonces, pero no nada más queremos saber la sensibilidad sino queremos saber todo lo que está al respecto. Sensibilidad, especificidad, qué le voy a decir al paciente, es decir, O- los valores predictivos positivos, los valores predictivos negativos, incluso aquí pudiera hacer un poco de costos, pudiera decir qué tanto la gente aceptaría hacerse una colonoscopia nada más para ver, ¿no? ¿Sí? Y entonces, estos estudios son estudios muy interesantes porque a veces, perdemos de vista a que también se lo tengo que hacer a sujetos sanos. Y entonces, sujeto sano quiere decir que le voy a hacer una colonoscopia a un sujeto sano y va a acceder a hacerla. Los más enfermos, pues por supuesto que van a acceder, ¿no? Pero bueno, y sus asegúnes. Y entonces ya se nos acabó de nuevo la clase, ¿no? Y lo que vamos a dejar de tarea para este taller es que voy a necesitar que manden a mi WhatsApp personal, a mi teléfono de WhatsApp, que me manden su pregunta de investigación con 3 diapositivas. La diapositiva número 1 es la pregunta de investigación. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto? No, porque dijimos no, Julio. Dijimos que impacto era la palabra chafa. ¿Cuál es la eficacia? ¿Cuál es la eficiencia? ¿Cuál es el desempeño? ¿Sí? Y voy a necesitar que me manden una pregunta pico, una pregunta peco y una pregunta pies. ¿Ok? Con su diseño arquitectónico, con su desglose de paciente, de las características de cada uno de ellos y que me pongan, después de todo esto, que me pongan cuál es el beneficio que va a tener el paciente que tengo y si es factible hacerlo, va a hacerlo yo como estudiante de maestría. Piensen, por ejemplo, después digan, no, pues ya pensé que la eficacia y seguridad de la dieta A versus la dieta B no es factible porque no tengo dinero, porque no sé qué, no sé cuánto, entonces tengo que pensar en otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando diga, bueno, ¿cuál es la asociación entre las dietas poliméricas, para la disminución de sepsis? Ah, ese sí es factible porque tengo todos los pacientes de la UCIN, tengo los egresos y tengo cuántos tienen sepsis, ¿sí? No puede ser sepsis tardía porque como se van de alta, los pierdo y las pérdidas son muy difíciles, ¿ok? ¿Se entiende la tarea? ¿Sí?
Rafa, ¿me puedes repetir la tarea así punto por punto para Sí, que quede clarísimo? enviarle a su WhatsApp un archivo con 3 diapositivas donde Uno, enviar a mi pongamos, WhatsApp. ¿Cuándo? no, no sé si dijo algún tiempo en específico, Tú dinos, en el transcurso de la semana. Ok, me parece, hasta el miércoles. Ok, perfecto. Con la pregunta, Hasta el miércoles, ¿te parece que les pongamos hora? Porque ya sabes que hay gente que, no manches, miércoles todavía son 23 horas, ¿no? La noche y todavía. ¿Qué te este, parece si les ponemos a las 12 del día? Está bien, ¿no? me parece bien. 12 horas del día. Bien, bien. Eunice, ¿cuál sería la segunda? ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que mandar al WhatsApp? Tenemos que enviar la pregunta con el diseño pico, Primero, la primera diapositiva es la pregunta de investigación. la pregunta de investigación. Bien. Y la segunda diapositiva, ¿qué es, Sofi? El diseño arquitectónico de la pregunta. Diseño arquitectónico. Con bolitas y palitos, por favor, para mí es muy importante que hagan este dibujito, de que pongan el dibujito, cuál es la maniobra puesta de un lado al otro, muy sencillo. Diseño arquitectónico dibujado. Lo que no me gusta es que me pongan estado basal sin dibujos, sin bolitas, sino que tenga que tener dibujito, ¿sí? Diseño arquitectónico dibujado, lo más desglosado que pueda, ¿sí? Y luego después de esa diapositiva, ¿cuál sigue, Mandy? Nos dijo el beneficio y si es factible o no. Ok, después de eso, lo que venía es que desglosen ahora sí la palabra pico, Me así explico. como lo hicimos aquí, Ujú. ¿sí? Tengo el dibujo y ahora tengo el desglose el desglose lo más que pueda, lo más que puedan. Pacientes menores de 1500 gramos que ingresen a la UCIN, que tengan cardiopatías congénitas o que tengan alguna otra cosa, ¿sí? Lo más desglosado posible, ¿sí? Este, eh, eh, la fórmula con aminoácidos o NPT con aminoácidos más no sé qué, no sé cuánto, a tantos gramos, ¿sí? Lo más desglosado, lo más científico posible. Ay, Dios, ya me perdí aquí. Ah, sí, la pregunta pico desglosada en esa diapositiva. Bien. Y después de eso, Samantha no vino. Kevin, Perdón, me ausenté un momento y no escuché esa última parte, Doc. ok. Entonces, la siguiente parte de la tarea, la diapositiva que sigue, ¿cuál sería, Julio? Pues ahí sí definir si es factible hacerlo, hacer el proyecto o la pregunta, pues. Primero es definir la utilidad a los pacientes. Si esto que yo estoy haciendo, ¿en qué va a beneficiar al paciente? ¿No? Entonces hablábamos de la hipoacusia, ¿en qué le va a beneficiar a la gente saber que se va a quedar sorda por vivir ahí donde vive? ¿No? Se va a cambiar de casa, o no le va a beneficiar, o sí, o qué voy a hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser ese beneficio que yo estoy buscando? ¿Cómo voy a aportar yo algo a mi comunidad? Y la 6 sí es esto que decías, Julio, lo que es si es factible para hacerlo, si es factible para mi maestría. Dice, no, pues eso no es factible para que yo lo haga en la maestría. Y entonces es una para pregunta pico, una para pregunta peco y una para pregunta pies. ¿Sí? Entonces van a ser un montón de diapositivas porque va a ser una diapositiva para pico, tres diapositivas para peco y tres diapositivas para pies. ¿Sí? ¿Queda claro? Ujú. ¿Sí? Solo Perfecto. Eh, tengo una pregunta, o sea, como si es un solo tema, o sea, me planteo la pregunta de forma distinta. Claro. Ok. ¿Sí? Entonces piensen piensen cuál es el tema que tienen, ¿no? Entonces, decía Marco, he estado trabajando con mi tutor y queremos ver cáncer de colon, ¿no? El tema va a ser cáncer de colon y puedo hacer cáncer de colon para diagnóstico, puede ser cáncer de colon para pronóstico, puede ser cáncer de colon para como ensayo clínico. Regis, Solo quería preguntar, entonces,
Son 5 diapositivas de cada pregunta, no tres, ¿no? Oh, entendí mal. Pregunta de investigación sería una, diseño arquitectónico Diseño dibujado dos, el desglose pies tres, definir la utilidad de los pacientes cuatro, sí, 5 diapositivas por, sí. por Gracias, pregunta. Ok, gracias, gracias, muchas Héctor. gracias, gracias. Qué bueno, fuiste muy puntual. Sí, perfecto. Pues bueno, enhorabuena. Bienvenidos al mundo de la investigación donde se generan las preguntas de investigación, donde todo el tiempo, lo que hace la investigación es que hace que todo el tiempo estén pensando, todo el tiempo estén pensando a qué se debe, cómo puede mejorar mi diagnóstico, cómo puede mejorar mi pronóstico, qué tratamiento es el que voy a utilizar, ¿sí? Y para esto es la maestría. La maestría es para esto, para ayudarlos a pensar, para ayudarlos a explotar todas las cosas que están a su alrededor, para que sigan pensando y pongan a su paciente en medio. ¿Cómo le voy a ayudar a mi paciente? ¿Cómo voy a hacer para mejorarle la calidad de vida a mi paciente? ¿Cómo voy a hacer para darle el mejor tratamiento, ¿no? Y eso es lo que los hace mejores por estar aquí, en el sábado en la mañana en lugar de estar, echándose una mimosa en algún lugar increíble, ¿no? Entonces, yo por eso los felicito porque están aquí y porque le están echando ganas a pesar de que pudieran estar en otro lado más placentero. Entonces, disfruten las preguntas, piénsenlo, es un acto contra uno mismo, ¿no? Es un acto de pensamiento contra uno mismo y bueno, los felicito de nuevo por estar aquí. Nos vemos la próxima clase y la próxima clase vamos a revisar estas preguntas de investigación. Ok. Muchas gracias. Un Muchas abrazo. gracias, buen día. Gracias, Gracias. adiós. Bye. Gracias.